Buenos días, hermanos y hermanas y amigos de la Iglesia Confraternidad de Toscana. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez esta mañana. Seguimos en cuarentena, pero la palabra de Dios nunca lo ponen en cuarentena, ¿sí o no? Creo que es ocasión de darle gracias a Juan Felipe Quintana, quien hace todo el montaje de estos videos al YouTube y hace posible que todos estamos viendo estos mensajes. Yo creo que debemos darle un aplauso a Juan Felipe. Gracias, Juan Felipe. Una vez habían dos billetes, un billetico de 2,000 pesitos y otro billete de 50,000. Y ambos estaban ya en fila para sacarlos de circulación, ya estaban gastaditos, rotos, y ya los iban a sacar, ya los iban a incinerar, ¿no? Y entonces pusieron a hablar, y el billete de 50,000 dijo: hombre, yo he tenido una buena vida, he viajado mucho, he estado en todas las partes de Colombia, en Cartagena, hasta estuve en las islas San Andrés, hasta me llevaron a Miami, imagínate. Y entonces le preguntó al billete de 2,000 pesitos, y hombre, ¿vos cómo te fue pues en la vida? Y el billete de 2,000 pesos agachó un poquito la cabeza y dijo: hombre, yo pasé tiempo en la iglesia cuadrangular, luego pasé a la iglesia presbiteriana y al final me tocó estar en la iglesia Confra de Toscana. Y entonces el billete de 50,000 pesos le dice: ¿iglesia? ¿Qué es una iglesia? Un chiste bobito, seguramente escrito o pensado por un frustrado pastor que nunca ha visto un billete de 50,000 en la ofrenda. Es un chiste que refleja el problema que tenemos nosotros con el dinero. Para nosotros nos cuesta meterle el billetico de 50,000 a la ofrenda, pero ir a Puerta del Norte o pasear no tenemos ningún problema. El dinero nos controla, el dinero nos lleva a problemas de deuda, de conflictos y muchas cosas. Y por eso este mes vamos a dar una serie de mensajes con el título de La Biblia, nosotros y el dinero. La Biblia, nosotros y el dinero. A primera vista de pronto suena no tan espiritual y que estamos hablando del dinero en el púlpito y todo eso, pero la verdad es que hay casi 3,000 versículos en la Biblia que mencionan, que hablan de dinero, de plata, de oro. Jesús en 11 de sus 39 parábolas se dedicó a hablar del dinero, de las posesiones. Y parece ser que después del tema del reino de Dios, el tema de las posesiones, del materialismo, fue su tema preferido. Y recordemos pues la advertencia de Jesús que tuvo que dar, casi como que el dinero es el rival principal de Dios. Uno no puede servir a Dios y a las riquezas, dijo Jesús en Mateo 6:24. Entonces, con mucha razón, creo, es relevante, es pertinente hablar desde la Biblia acerca de nosotros y el dinero. Martín Lutero incluso parece que dijo que todo hombre tiene que tener 3 conversiones: la conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la billetera. Parece que también en esos tiempos tenían problemas con el dinero. Pues hoy lo que quiero traernos esta mañana son 2 fundamentos bíblicos acerca de nosotros y el dinero. 2 fundamentos bíblicos acerca de nosotros y el dinero. Ya en los otros domingos estaremos escuchando también temas relacionados.
El primer fundamento bíblico acerca de este tema es este. Dios es el dueño, patrón, y nosotros somos los administradores, mayordomos de las posesiones materiales en este mundo. Dios es el dueño, patrón, y nosotros somos los administradores. Pues hay muchos textos bíblicos que hacen referencia a esto. Permítame mencionar tres. No vamos a mirar solo un texto esta mañana como me gusta, pero nos toca por el tema saltar a diferentes textos. Pero dicen Deuteronomio 10:14. He aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y escuchamos pues el profeta Ageo que dice en el 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. No cabe duda que Dios, siendo el creador de esto, el dueño del patente, ¿verdad?, es el dueño de todo. Pero seguramente muchos, si no todos aquí que me están escuchando esta mañana, no tienen problema con eso. En teoría, el problema viene a ser en la práctica, si en verdad creemos eso. Pues Dios es el dueño y nosotros somos los administradores, y desde el puro comienzo de la historia del hombre, Dios ha dejado entrever eso. Por ejemplo, en Génesis 1:28, ustedes recuerdan el pasaje donde Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sujuzgarla, ejercer dominio sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios fue muy claro a Adán y Eva. Ellos no eran los dueños. No les entregó los títulos, las escrituras, sino que dijo, mira, administrame esto. Jesús, en forma metafórica, también hace entender ese rol que nosotros tenemos como administradores. Por ejemplo, en Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. Y luego Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces, Dios es el dueño de todas nuestras posesiones, ese billete que tenés en la billetera, esa casa, ese carro, esos muebles, ese negocio. Dios es el dueño de todo y nosotros somos los administradores. O sea, no tenemos el derecho de usarlos tal y cual como nosotros querramos, sino que Dios, siendo el dueño, debe determinar cómo se usan las posesiones que tenemos a la mano. Yo me pregunté, o me hice dos preguntas al respecto de este fundamento. Uno, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que somos solo administradores? Que la plata y los bienes no son para usar como nosotros querramos. Imagínate, pues, tu hijo llegando a tu habitación donde guardas la billetera y esculca y saca un billete de 20 y se va y compra lo que quiera. Pues José Miguel intentó hacer eso una vez y nunca lo ha vuelto a hacer otra vez. Escándalo, ¿no? Escandaloso que los hijos harían una cosa de esas. Y no nos parece pues que Dios también se escandaliza que nosotros metemos la mano ahí a usar
sus bienes, sus posesiones, como nosotros nos da la gana. Pues hay 3 razones por qué nosotros, yo creo, tenemos tanto problema en aceptar que solo somos administradores. 1, ese corazón egoísta que nosotros tenemos, ¿verdad? Queremos tener para nosotros, ¿no? Vemos ese billete de 50 y lo queremos para nosotros. Nos han pagado la quincena y creemos que es para nosotros, ¿verdad? Avaricia, ¿verdad? Jesús habló sobre esto en una parábola en Lucas 12, versículos 16. En una parábola dijo, mira, había un hombre que le fue muy bien en el negocio y se llenó y dijo, uy, yo tengo que construir una casa más grande, unos graneros más grandes. Y esa noche el Señor lo llamó a rendir cuentas y en la parábola Dios le dice al hombre, ¿por qué no fuiste rico conmigo? ¿Verdad? ¿Por qué no fuiste rico con Dios? Porque nosotros somos egoístas, ¿verdad? Y siempre estamos pensando en el yo. Pues una segunda razón es la razón de la mala teología. La mala teología. Es esa teología donde cree que las cosas celestiales, espirituales, le competen a Dios, son de Dios, pero las cosas terrenales, materiales, nos competen a nosotros, nos pertenecen a nosotros. Y Dios no tiene, o no debe tener mucho que ver ahí, ¿verdad? Mala teología. ¿Qué dice Moisés en Deuteronomio 4:39? El Señor es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Dios es Señor de todo el universo, ¿no? No podemos divorciar o dicotomizar la vida, sino que tanto el corazón como el cuerpo, como hemos aprendido en las prédicas de mayo, le pertenecen, ¿verdad? Él tiene interés, Él tiene soberanía, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente hacemos esa separación, esa es mala teología. Y una tercera razón, yo creo que aquí más que todos, aquí es donde más que todos nosotros caemos. Es la costumbre, la crianza. Nos criaron así. Pensar que si yo salí y me gané 5,000 pesos, esos 5,000 pesos son para yo gastarlo como yo quiero, ¿verdad? Y sencillamente, casi por costumbre, nosotros creemos que las posesiones que nosotros tenemos, que hemos obtenido, son nuestros para determinar cómo se gasta, cómo se usa, ¿verdad? Pues resulta que Dios es el dueño de todo lo que poseemos, ¿verdad? Y yo creo que es bueno aquí también hacer otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de aceptar que Dios sea el dueño de del dinero que nosotros tenemos, de las posesiones que tenemos nosotros? Pues hay 2 razones, yo creo, principales, como para ayudarnos en esta reflexión. 1, Él es el mejor amo. Él es el mejor amo. Pablo en 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y creo que tiene toda la razón. ¿Cuántos conflictos, cuántas relaciones se han roto entre familiares, entre amigos, por el dinero, ¿no? Las deudas que acumulamos y cosas así por el estilo, ¿verdad? El robo, la corrupción, todo por el dinero. Y llegamos a una vida maluca. La tiranía del dinero, el dinero como amo, es una vida desagradable, ¿verdad? Dios es el mejor amo. Cuando confiamos en Él, en su sabiduría, en su provisión, cuando esperamos en Él, ¿verdad? Es que las cosas salgan bien, ¿verdad? Hay un texto en Proverbios 3:9 que dice, honra al Señor tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos.
tus graneros. Al final del mes podremos pagar los servicios públicos, ¿no? La segunda razón, no solo es el mejor amo, pero la plata en sus manos rinde más. La plata en sus manos rinde más. Recuerdan el texto de Jesús en Mateo 6:20, acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. La plata en sus manos rinde mucho más. Es la plata dedicada a un objetivo eterno, ¿verdad? Y no un objetivo material. Aquí pienso en mi amigo Stanley Tam. Él tiene más de 100 años, todavía vive. Stanley Tam, hombre de negocio, en los años 40, 50, estableció un negocio que comenzó a crecer y ganar mucha plata, un negocio en plásticos. Y entonces él y su esposa, creyentes, en un momento dado decidieron dar el 60% de sus utilidades a las misiones, a la iglesia. 60%, imagínate. Pues un día un amigo, un misionero de la OMS, lo invitó a un viaje a Colombia. Eso fue en el 54. Y pidieron que compartiera la palabra en la iglesia Amador. Y predicó y hizo una invitación, y personas llegaron y se convirtieron al Señor. Y Stanley estaba conmovido, ¿no?, de ver eso. Él era un hombre de negocio. Y entonces Stanley relata en su testimonio que esa noche en su habitación a solas tuvo una conversación con Dios, o Dios tuvo una conversación con él. Y es como si Dios le dijo: vea, Stanley, ¿no ves el valor del alma del hombre? Ese valor no se compara con nada, ¿verdad? Y Stanley le dijo: sí, Señor, yo he visto eso. El alma del hombre es lo más importante de este mundo. Entonces el Señor como que le dijo: pues Stanley, yo quiero que cuando vuelvas a los Estados Unidos me entregas todo tu negocio. Y Stanley como que le dijo: Señor, pero no le estoy sirviendo ya, y todo eso. Y Dios como que le dijo: vea, Stanley, hasta ahora me tenés como un socio. Yo quiero todo, porque todo es mío. Y Stanley estaba pero asustado, pero como escuchar esas palabras, dijo: bueno, Señor, yo te obedezco. Y entonces Stanley volvió a los Estados Unidos y literalmente entregó el negocio en manos de la misión. Y él quedó con un sueldito como cualquier empleado. Imagínense la cantidad de personas que han conocido del Señor por este Señor, por su inversión, ¿verdad?, que hizo. Tesoro en el cielo. Esta iglesia, yo creo que es parte de esa inversión que Él ha hecho a través de todos los años. La plata en sus manos rinde mucho más. Pues aquí llegamos al segundo fundamento. Primer fundamento: Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Este segundo fundamento tiene que ver con cómo debemos manejar estos dineros y bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Y este es el segundo fundamento: prudencia y generosidad, no derroche y egoísmo, son la finalidad de la administración. Prudencia y generosidad, no derroche y egoísmo, son la finalidad de la administración. Dos aspectos de alguien que administra los dineros de Dios. El primer aspecto es esto de la prudencia. Es no malgastar la plata de Dios. Es no caer en deuda con la plata del Señor. Ustedes recuerdan la parábola del mayordomo infiel, ahí en Lucas capítulo 12.
Este mayordomo infiel no robó, no estafó a su amo de su plata, sino que sencillamente derrochó la plata, se le fue la mano, comenzó a prestar su plata por doquier, ¿no? Y entonces el amo tuvo que llamarlo a rendir cuentas porque ya estaba casi sin plata. De la misma manera, ¿no? Nosotros debemos pensar prudentemente en el uso de los bienes y dineros que Dios pone en nuestras manos. Tengo 4 preguntas que nos podemos hacer para ayudar a que no seamos imprudentes, más bien que seamos prudentes con su dinero. La primera pregunta es de pronto la más importante. ¿Puedo comprar sin ponerme en deuda? ¿Puedo comprar sin ponerme en deuda? Obviamente si me voy a poner en deuda, no es exactamente como Dios quiere que manejes su plata. Proverbios 22:7 dice, el deudor es esclavo del acreedor. Y creo que Dios no quiere que nos convirtamos en esclavos, ¿no? Obviamente hay momentos que toca, pero por lo general debemos pagar con efectivo lo que nosotros necesitamos. Una segunda pregunta, ¿tengo paz en hacer el gasto? Tengo paz en hacer el gasto, o sea, he consultado con el Señor, ¿verdad?, para hacer ese gasto. En Romanos 14:23, aunque no es exactamente el mismo contexto, pero Pablo nos da un principio. Si tiene dudas con algo, se condena, ¿verdad?, porque no lo hace por fe. Una tercera pregunta, ¿es mi motivación a comprar amor por lo material? ¿Amor por lo material? Si tiene que tener algo porque es que hay que tenerlo y casi se convierte en una obsesión. Esa no es la motivación correcta para adquirir algo, para usar la plata del Señor. Y la cuarta pregunta es esta, ¿estoy proveyendo por los míos? Estoy proveyendo por los míos. 1 Timoteo 5:8. A veces nos desbordamos en otras necesidades o en otras cosas y dejamos la familia sin comida, ¿no? Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Debo proveer por los míos primero que todo. Bueno, prudencia. Debemos ser prudentes. El segundo aspecto de una buena administración es generosidad. Noten ustedes que Jesús nunca habló del diezmo, sino de ser generosos, que no debemos acumular tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. En los Hechos, capítulos 2 y capítulos 4, encontramos a la primera iglesia en donde los hermanos vendían todo lo que tenían y traían la plata a los apóstoles, y así nadie en esa iglesia tenía una necesidad económica. Increíble, ¿no? En 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 9, Pablo relata cómo los macedonios, los hermanos de Macedonia, de su profunda pobreza, dice Pablo, abundaron en riquezas de generosidad. Sacaron desde no sé dónde para ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por un hambre. Pues Dios es el que da las riquezas, ¿no? Y debemos entonces compartirlas, ser generosos, porque Dios es generoso con nosotros. Dios es el patrón, nosotros somos los administradores. Esa administración debe ser caracterizada por prudencia y generosidad. Con esto termino. En mi otro país hay una costumbre muy interesante. Cuando un hijo se gradúa de la universidad, y a veces de bachillerato, pero más que todo de universidad, los padres lo premian con un carro nuevo. Muchos hijos esperan ese carro nuevo cuando se gradúan.
Y resulta que había un joven con esa esperanza. Ya estaba a punto de graduarse y sus padres tenían platica y él esperaba ese carrazo, ¿no? Con lo cual él iba a salir y trabajar y todo eso. Pues llegó el día de los grados, los padres lo llevaron, estuvo la ceremonia, volvieron a la casa, el hijo como que mirando a ver si el carrito estaba por ahí. Y entonces su papá se acerca a él con una cajita envuelta en papel y le dice: hijo, estamos muy, muy orgullosos de ti, hombre. Y queremos darte el mejor tesoro que nosotros sabemos que podemos darte. Y le entregó la caja y el muchacho pensando: bueno, por aquí debe haber las llaves del carro y unos cuantos billetes, quién sabe. Y entonces abrió la caja y vio que era una Biblia. Tremenda desilusión. ¿Cómo? ¿Me están dando una Biblia? Y dio la espalda y se fue para su habitación, se encerró allá, tiró la Biblia dentro de un cajón y no volvió a hablar con su papá por su ira, por su desilusión, su enojo. Comenzó a trabajar y se fue a trabajar todos los días y todo, y cualquier día de esos lo llaman y le dicen: mira, vete para la casa que algo pasó allá. Y entonces cogió el bus, se fue. Llegando a la casa, su mamá lo recibió y le dijo con lágrimas en los ojos que su papá había muerto de un infarto. Y el muchacho quedó, pero sonso y arrepentido, porque dejó pasar todo ese tiempo sin hablar con su papá y ya era muy tarde. Y entonces se fue a su habitación a llorar, a consolarse allá y de repente se recordó de la Biblia y entonces lo buscó y lo abrió donde había unos papeles y ahí había una nota en esa Biblia de parte de su papá y dijo: hijo, te amamos mucho y queremos que tengas la cosa más valiosa en la vida que uno puede tener, la palabra de Dios. Y es esta palabra que te va a dar éxito en esta vida. Te amo mucho, papá. Y junto a ese papel había un cheque de $30,000. Y el hijo lloró amargamente. La verdad, hermanos y hermanas, como Jesús dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, de las cosas materiales, vendrán por añadidura. ¿Qué es lo más importante para nosotros en este momento? No es el dinero, sino es buscarle a Él, su justicia, su reino. Y Él proveerá para nosotros. Pongamos la mirada en el Señor y no en la plata. Bendiciones.